¿Qué puede afectar esta capacidad de disipar energía y la ductilidad del sistema? La presencia de irregularidades. O sea, todas las normas están enfocadas en hacer que las estructuras sean regulares. O sea, la norma orienta hacia el ingeniero, al ingeniero a que sus estructuras sean regulares. Y en esta regularidad, digamos que es lo idealmente esperado, tendríamos las mayores ductilidades posibles. En la medida de que se presentan irregularidades por alguna arquitectura, configuración estructural, estas irregularidades van mermando esta ductilidad. Y por lo tanto debemos ser más conservadores en estos factores de reducción que estaré comentando más adelante y más conservadores en la capacidad de disipación de energía que tenga la estructura. Entonces, a mayor irregularidad, habrá menos capacidad inelástica, menos ductilidad y menos disipación de energía en un sistema. Por eso es que a nivel de un proyecto tratamos siempre de minimizar esas irregularidades, sobre todo en aquellas condiciones de alta sismicidad y donde hay que cumplir un estricto control de las fallas frágiles. Tenemos, por ejemplo, la irregularidad torsional. Lo vemos aquí en la figura, es típica. Hay que tratar de evitar que la estructura tenga un componente torsional predominante. Lo ideal es que su deformación, sus desplazamientos sean traslacionales. Y tomando la referencia, en este caso, de la norma NSR 10 de Colombia, he descrito los tipos de irregularidades. Aquí tenemos la irregularidad horizontal, bueno, tipo torsional, irregularidad del diafragma, distribución inadecuada de las cargas laterales a sus líneas resistentes como consecuencia de un comportamiento flexible, producto de aberturas que superen el 50% del área en planta. Esto se presenta en configuraciones estructurales como formas en L, H, T, cruciforme. Todas estas formas geométricas no son rígidas y las alas pueden tener deformaciones independientes entre sí y esto no genera un buen comportamiento de toda la estructura, para lo cual habría que aplicar lo que es el concepto de diafragma flexible y se considera una irregularidad. De hecho, ven aquí zonas de concentración de esfuerzo justo en las juntas. Esto se pudiera evitar haciendo juntas estructurales, separando estos, por ejemplo, esta estructura en L en dos elementos rectangulares, que eso sería una sana estructuración. Desplazamiento de los planos de acción y sistemas no paralelos. Bueno, cuando tenemos un desplazamiento de los planos de acción, donde el elemento vertical se desfasa del elemento inferior, o cuando los sistemas no son paralelos, no son incluso ortogonales, bueno, todo esto se identifica como sistemas no convencionales y es una irregularidad. Ya aquí hablando específicamente de las irregularidades verticales, que quizás son las más críticas porque evidentemente con la altura hay mayores inconvenientes. Presencia de piso blando o flexible, presencia de piso débil. Fíjense acá, esta figura que tengo aquí a la derecha, se ve claramente. El cuerpo de abajo tiene una rigidez similar al cuerpo de arriba y pasa por una transición de un piso que ante la ausencia de tabiquería, por ejemplo, se genera aquí un cambio de rigidez muy notable. ¿Qué pasaría? Que toda la demanda de utilidad estaría concentrada en este nivel y si fallasen las columnas, falla todo el complemento de arriba. Entonces estamos dependiendo solamente de un piso que tiene una característica frágil y que se debería evitar. La norma lo clasifica: piso débil extremo y piso débil. Cuando esta resistencia está en un rango entre los pisos, digamos, aledaños a él, el de arriba y el de abajo, y en términos de rigidez. Normalmente el piso blando también es débil, porque un problema de rigidez lleva a un problema de resistencia, por lo general. Entonces estas son cosas que debemos evitar. Esto se presenta, por ejemplo, en estructuras de doble altura, en hoteles, por ejemplo, una doble altura típica de un hall de entrada. Tenemos toda una edificación, imaginemos una edificación de 20 pisos y que el primer nivel sea a doble altura, porque es un hall de entrada, y esto podría ocasionar, por supuesto, un piso débil, piso blando, que comprometería
toda la ductilidad y resistencia del sistema. De nada serviría diseñar sismoresistente toda la edificación cuando el primer nivel, que además es el que tiene mayor demanda por estar cercano a las cimentaciones, tuviera una falla frágil. También irregularidades geométricas, desplazamiento de columnas, distribución de masas. Tenemos el caso de las masas cuando van incrementándose con la altura. Esto representa una irregularidad debido a que estamos aumentando la fuerza que es producto de la masa con cada nivel. Esto genera unas incidencias sísmicas muy fuertes y hay que tratar de evitar este tipo de consideraciones. O si existen, tomarlas en cuenta. Y caemos en el caso del efecto de columna corta, que es muy típico en edificaciones de baja altura y además muy típico en edificaciones escolares. En cualquier edificación escolar, normalmente tenemos este tipo de ventanas para la ventilación. La mampostería llega hasta una media altura y queda un tramo de columna libre de deformación lateral y se genera aquí lo que se llama el efecto de columna corta, donde la demanda de corte supera la capacidad de la columna y por supuesto conduce al colapso. Esto ha sido muy crítico a lo largo de muchísimos años en muchos países y ya hay recomendaciones para minimizar este problema, bien sea separando la tabiquería de la columna o al menos complementando con tabiquería a ambos lados de la columna una cierta dimensión para que no se presente este efecto de columna corta. Y lo quiero exponer allí porque en realidad hacemos modelos que son a base de vigas y columnas y que muchas veces no se contempla el efecto de la tabiquería ni siquiera en toda la altura y mucho menos de que va a estar a una mediana altura, que esto se da en etapas constructivas que el ingeniero puede incluso desconocer. No hay mucho control por parte del ingeniero que calcula una edificación de cómo al final se van a disponer de tabiquería. De saber que esto se implementaría, por ejemplo, en una escuela, se pueden tomar las previsiones del caso. Tengo aquí una pregunta: si la tabiquería se encuentra separada de la estructura, ¿afecta a la rigidez? Si está separada, no afecta a la rigidez. Sería un peso sobre la estructura, pero no afectaría a la rigidez y hay técnicas para hacer eso. Muy bien. Bueno, seguimos un poco, ¿no? A nivel de las configuraciones estructurales, vemos aquí una imagen que tiene un poco todo lo que tiene una configuración estructural. Por ejemplo, sistemas de muros. Vemos aquí el diafragma, una viga colectora. Vemos la transferencia de la losa, columnas que pueden estar inclinadas, pórticos resistentes a momentos, presión del suelo, en fin, vigas que distribuyen o se unen a nivel de los muros perimetrales. Toda estructura debe tener un poco de esto que estoy presentando acá. Y vean algunos casos relevantes de proyectos estructurales donde se ha tenido que implementar alguna solución de distribución de columnas para minimizar los problemas de irregularidad que ya venía comentando. Veamos este caso. Vemos la planta, que ya de por sí es una planta irregular, que tiene una zona de escalera y lo que sería el núcleo de ascensores en esta parte inferior y un muro que bordea este núcleo de circulación, generando un desplazamiento del centro de rigidez hacia él. Y por lo tanto, la esquina derecha superior, que es la más alejada, en un análisis dinámico, tiende a tener el mayor desplazamiento. Es decir, esto presenta una torsión pivoteando cercano a este núcleo de circulación. Para minimizar esa torsión y estar en un rango aceptable, se incorporaron columnas de mayores dimensiones en estos dos ejes, casi tipo pantalla, y columnas circulares en esta dirección, ante la imposibilidad de incorporar pantallas por asuntos de arquitectura. Entonces, estas 5 columnas o 5 pilares producen una rigidez que puede ir compensando el efecto torsional de haber ubicado en esta zona, en arquitectura, lo que sería el núcleo de circulación.
Son cosas que hay que tomar en cuenta, por ejemplo. Vemos este otro caso. Una estructura que tuvo que mantenerse sin junta por razones arquitectónicas y operativas, y para evitar esta torsión se incorporaron pantallas o muros, ya pudiéramos decir que tienen dimensiones de muros, en estas zonas. Entonces, al incorporar muros en estas zonas, en los pórticos más alejados del centro de rigidez, hay la mayor rigidez, precisamente, y controla el problema torsional. Entonces, al final vamos tratando de minimizar problemas debido al comportamiento que tenga una determinada estructura. Vemos un caso interesante también. Una estructura que tiene un sistema combinado. Pórticos resistentes a momentos en la dirección más corta. Y un sistema, digamos, principalmente de muros resistentes a sismo en la dirección más larga. Estos muros terminan siendo en C para que se añadan los miembros de borde. Y para darle suficiente rigidez y resistencia en la dirección larga, se incorporaron dos sistemas de viga uniéndose a las columnas. Aquí lo vemos en pantalla, lo señalo en la flecha. En vez de haber una viga, se incorporaron dos vigas, tomando en cuenta que la altura de la columna en esa dirección ortogonal es suficientemente grande, y para evitar incorporar una sola, que por lo general se coloca en el borde de la columna, se incorporaron las dos. La suma de estas dos inercias compensó la inercia de la columna, porque aquí quiero destacar algo importante. Consideramos que una estructura es de pórtico cuando la inercia de las vigas es proporcional a las columnas. Esto es algo importante. Un sistema de pórtico contempla que haya puntos de inflexión en las columnas. Nosotros consideramos que entre cada nivel, entre cada piso, la columna genera un punto de inflexión y digamos que hace un cambio de su curvatura. Precisamente por eso es que los momentos por sismo van en el mismo sentido. Eso se produce cuando la viga tiene suficiente inercia para impedir la rotación o minimizar la rotación de la columna en ese nodo. Por ejemplo, en la dirección, digamos, transversal, la viga que se incorporó es bastante grande, vamos a decirlo así, y le genera una buena proporción de inercia a la columna, y por lo tanto se genera el sistema de pórtico. En la dirección longitudinal, la viga que surgía del análisis era bastante pequeña y ya empezábamos a tener un comportamiento no de pórtico. Entonces, esto por ejemplo es lo que pasa en edificaciones altas, que en otro seminario lo podré comentar. En una edificación alta, imagínense un edificio de 60 niveles, con una columna en la base que pueda medir 1 metro por 2 metros, por decir cualquier cosa. Me dice una columna de estas dimensiones conectándose a una viga de 40 por 60. Si saca una relación de inercia, la viga es prácticamente inexistente para la columna, y por lo tanto en ese tipo de casos los pisos efectivos no son cada nivel, serían pisos cada 4 o 5 pisos, donde ya la suma de todas estas vigas nivel a nivel van venciendo la inercia de la columna, y por lo tanto una edificación de 60 pisos en realidad pudiera ser una edificación de 6 pisos, donde cada 10 niveles haya un cambio en la curvatura de los pilares. Pero bueno, eso será tema de otro seminario. Sí quería dejar claro que es importante la relación que hay de inercias entre viga y columna, que al final es una relación de rigidez, para que se genere el punto de inflexión, y considerar esto que había dejado atrás, que es los cambios de curvatura. Los cambios de curvatura. Si no, lo que se da es esto. Fíjense que aquí hay una sola curvatura. Entonces, aquí puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles, pero en realidad se comporta como un solo piso. A pesar de que haya niveles,
esto es un solo piso. En cambio, estos son 7 pisos. Estos son conceptos que se pueden ir manejando en profundidad en un curso más completo o en un máster como el que tenemos.